En Cara a Cara analizamos los distintos temas de la agenda: Coahuila, Estado de México, las manifestaciones del día de ayer en defensa del voto. También hablamos sobre la elección del Reino Unido y nos visita Ana Vicencio de Jalisco. ¿Cómo vamos? Para analizar la quinta encuesta de percepción. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Escríbenos al 33 18 80 76 41, es el WhatsApp en cabina. Danos tu opinión sobre lo que está sucediendo en la elección en Coahuila. Hay que recordar que el PREP se detuvo en el 72% de las actas computadas. El Instituto Electoral de Coahuila sesiona en unas horas, a las 12 de la mañana, para definir los procedimientos que siguen. Ayer hubo manifestaciones en este estado, lo comentaremos en unos minutos. También danos tu opinión de lo que está sucediendo en el Estado de México, que también parece que Morena y PAN impugnarán la elección, y de distintos temas de la agenda que comentaremos aquí en Cara a Cara. Y antes que nada saludamos al maestro Andrés Bárbales, profesor investigador, es internacionalista de la Universidad del Valle de Atemajac, para platicar de una elección que está prácticamente en nuestras narices. En 24 horas los británicos están llamados a votar en un clima muy complejo por los últimos atentados terroristas. ¿Cómo estás, Andrés? Estimado Enrique, un gusto saludarte a ti y el auditorio Zona 3. Andrés, ¿cómo ves? Parecía que el tema fundamental de esta elección británica iba a ser el Brexit, las consecuencias del Brexit, quién era más capaz de liderar a Reino Unido en esta salida de la Unión Europea, y todo parece indicar que el gran debate es el terrorismo. Así es, y no sé qué opinas, Enrique, pero se está haciendo muy usual que en las elecciones de países, pues democráticos, o en las democracias occidentales, pues por decirlo así, cada vez que se acerca la fecha sucede algún atentado terrorista o algún incidente, digamos, violento que sacude un poco el debate público de cara a las elecciones. Ya lo vimos desde hace ya varios años con el caso español, cuando perdió finalmente el Partido Popular y llegó Zapatero. Claro. Lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? También. Así que, pues, esta no podría ser la excepción, tal vez, ahí en el Reino Unido. Es cierto, el tema terrorista, pues, apunta a ser uno de los más importantes, especialmente desde estos últimos incidentes que ocurrieron en Londres. Sin embargo, creo yo que la estridencia con la que, pues, se ha venido debatiendo el tema del Brexit, sobre todo en redes sociales, pero que también es un reflejo del ánimo que se siente, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que hayan votado o no, pero pues han estado manifestando una opinión pues muy importante, vaya, para el electorado británico. Eso finalmente también es un tema que va a reflejarse mañana cuando estén los electores británicos en las urnas, ¿no? Sí, y lo interesante aquí es, Andrés, ayer escuchaba a la primer ministro de Reino Unido, a Theresa May, hablando sobre este asunto del terrorismo, y abría la puerta a rebajar un poquito el modelo garantista de justicia en Reino Unido. Si esto significa, digamos, una barrera o significa un impedimento para poder, de alguna forma, llegar a estas personas vinculadas al yihadismo, a procesos relacionados con el terrorismo, ¿no te parece que es incluso interesante que esté ese debate sobre la mesa en Reino Unido, siendo que precisamente el sistema del modelo garantista, la primera constitución, la Carta Magna, vienen precisamente de este país? Sin duda, y creo que es una tendencia muy muy evidente en estas democracias occidentales de tener la tentación, en algunos casos pues ya muy avanzada esa tentación, convertida más bien ya en prácticas o en políticas públicas o en legislaciones en lo particular, de limitar las libertades individuales para favorecer un sistema pues de mayor seguridad. Sí. Por parte del Estado, ¿no? No hay que olvidar lo que ocurrió en Estados Unidos con esta acta patriótica después de los atentados del 2001, en la administración del presidente Bush, el segundo, pues que restringía una buena parte de las libertades individuales, que autorizaba al Estado estadounidense a estar verificando información que antes se consideraría ridículo que el Estado estuviera revisando. Claro. Y sin embargo, avanzó, caminó, se votó,
se aprobó, y incluso con el voto, digamos, que apoyaron varios de demócratas. No recuerdo incluso si la propia Hillary Clinton votó a favor de aquella legislación en su momento, pero como sea, se aprobó. Y ahora vemos el caso en el Reino Unido, y lo hemos estado viendo también en Francia. Francia, claro. Sí. Cuando, no sé si recuerdas estas decisiones, digamos, del presidente Hollande. Del estado de emergencia. Exacto, de tener un estado de emergencia, ¿no? Y de limitar temporalmente, al menos, estas libertades individuales y de lo que la prensa publicaría, o de la información, mejor dicho, que se le ofrecería a la prensa sobre estas sospechas de actos terroristas que podrían ocurrir en algún momento, ¿no? Entonces sí, es una tendencia, como bien lo apuntas, pues peligrosa, o por lo menos alarmante, que nos debe tener pues a los ciudadanos, a los medios, por supuesto, a los analistas, pendientes de que esto pues no se convierta en un abuso. Yo creo que es muy legítimo que las democracias occidentales quieran apuntar a políticas de mayor seguridad, pero eso siempre va a ser un riesgo en cuanto a la limitación de las libertades, ¿no? Sí, y sobre todo, Andrés, pensando en que los terroristas muchas veces quieren esto, convertir a las democracias occidentales en, pues, digamos, una especie de refugios, digamos, espacios complejos en términos de respeto a los derechos humanos. También eso termina legitimando su discurso de agresión a algunos de los valores de Occidente. O incluso, vaya, yo pensaría que uno de los efectos que sobre todo estarían buscando estos grupos criminales, pues sería generar caos en el debate político interno de estas democracias. Inestabilidad, ¿no? Exacto. Sí. Y sobre todo en las democracias que en mayor medida intervienen militarmente en estos otros países de donde surgen los grupos extremistas, sean o no sean islámicos, vaya, de cualquier tipo, como es el caso, por supuesto, del Reino Unido, de Francia y de los Estados Unidos, ¿no? Que es en donde en mayor medida han estado presentes justo cuando se acerca un periodo electoral, ¿no? Que ocurren estos incidentes. Ahora, ya hablando más estrictamente, Andrés, de las tendencias electorales para la votación de mañana, se ha ido cerrando la brecha entre el Partido Conservador de May y el Partido Laborista de Jeremy Corbyn. La ventaja en este momento, de acuerdo a un promedio de encuestas, es entre 3 y 4 puntos más o menos la ventaja de los conservadores. Sin embargo, ya cuando te vas a cómo se van a repartir los escaños o cómo se repartirían las curules, ahí sí los conservadores empiezan a sacar una ventaja tremenda, y tiene que ver, y tú lo sabes bien, Andrés, con este modelo británico, que es un modelo de puras mayorías, es decir, que no hay representación proporcional y que por lo tanto al ganador le suele dar una ventaja muy importante. Así es, y tal vez eso tenga confiado un poco a la primera ministra May, Enrique. Sin embargo, no hay que perder de vista que desde las elecciones europeas, creo que desde hace 2 años, cuando vino el auge de este partido extremista UKIP, británico, ¿no? Exacto, que ganó pues varios escaños ahí en el Parlamento Europeo y que empezó a cobrar auge, digamos, este discurso pues extremo, digamos, un poco nacionalista, aislacionista, sobre todo de Europa, del Reino Unido, pues que es una tendencia que sigue fortaleciéndose, y me ha sorprendido sobre todo que uno habría pensado que el Partido Laborista iba a plantear una solución mucho menos drástica que el Brexit en esta campaña, en esta jornada electoral que convocó Theresa May por ahí en abril. Y sin embargo se han estado alineando con el Brexit. Ya han dicho que están de acuerdo con esto, y eso marca, Enrique, no sé qué opinas, pero una tendencia, o por lo menos así lo observamos desde acá, de que esta cuestión del Brexit, que tanto alienó a los británicos, que tanto generó divisionismo, ahora parece que ya es un acuerdo entendido, como que la clase política ya lo aceptó, ya digamos está conforme que esta es una política que se tiene que llevar a cabo, y la diferencia ahora es en el cómo se va a llevar a cabo y cómo se va a hacer la negociación con Bruselas, ¿no? Y eso es lo que ha marcado esta era, digamos, de extremismos, por decirlo así, de extremismos políticos, de estos nuevos liderazgos que están surgiendo en estas democracias occidentales, ¿no? Sí, es que si recuerdas, Andrés, el laborismo, no sé si decirle moderado, o el nuevo laborismo que se le llamó en su momento de Tony Blair, de alguna forma tenía una tendencia a participar más en las decisiones europeas, pero siempre hubo, y tú lo sabes, Andrés, dentro del Partido Laborista Británico, una tendencia
que no le gustaba nada a la Unión Europea, que le parecía que no respetaba los derechos laborales, y Jeremy Corbyn es más heredero de esa tendencia de no ver en la Unión Europea salidas o mayor protección a los derechos laborales de los británicos. Es correcto, pero como bien lo apuntas, siempre en el marco de pertenecer a Europa, ¿eh? Sí. Como lo planteó en su momento incluso Margaret Thatcher, que también traía un discurso muy hostil hacia el control europeo, hacia el burocratismo europeo, y bueno, pues como ya sabemos el estilo de Margaret Thatcher, pero los laboristas o la socialdemocracia, por decirlo de alguna forma británica, pues también había tenido sus críticas, tal vez un poco más fuerte que los conservadores. Sin embargo, siempre se había planteado estas críticas o influir en Bruselas para reducir estos controles sin salirse del Pero desde la campaña ni siquiera se postularon algunos líderes como Gordon Brown, pero digamos, en términos partidistas no hubo una posición clara de los laboristas. Exacto, sí, y siempre estuvieron ahí nadando entre que se apoyaban o no apoyaban, o si era la mejor decisión o no. Finalmente, lo que yo observo es que pues ya los laboristas y los conservadores están de acuerdo, parece ser, en esto del Brexit, en que ya el Reino Unido es una decisión tomada, que no hay vuelta de hoja y que pues ahora el debate es en quién va a ser más valiente, quién va a ser más débil, digamos, para negociar esta salida con los mayores beneficios posibles para la economía británica, ¿no? Y creo que ahí creo que está un poco el debate, porque todo lo demás que ha planteado Jeremy Corbyn me parece de acuerdo a los planteamientos de casi cualquier partido socialdemócrata, con sus excepciones, claro, y entre de esas excepciones yo diría especialmente el tema de la crítica a los resultados de la globalización, ¿no? Me parece coherente con un partido socialdemócrata. Sin embargo, sí yo veo algunas pues manifestaciones que ha hecho, algunos comentarios que ha estado haciendo en las últimas semanas, e incluso creo que en el manifiesto ya de acción política del Partido Laborista para estas elecciones, que sí han planteado tener más, medidas nacionales, digamos, de protección a la vieja de proteccionismo británica, exacto. Sí. Y ahí es donde hay que poner la atención, porque así como sucedió en el debate del Brexit, pues esta propuesta o estas iniciativas se pueden volver tendencia, pues no solamente en el Reino Unido, sino en el resto del mundo, ¿no? Veremos cómo queda la elección el día de mañana. Hay que recordar que los laboristas dependían mucho, Andrés, del voto en Escocia. Escocia, sin embargo, ha ido mutando hacia preferencias más relacionadas con el Partido Nacionalista Escocés, que puntea en prácticamente todas las encuestas de apoyo, y por lo tanto parece difícil que los laboristas logren arrancarle la victoria a los conservadores, pero bueno, veremos cómo quedan los resultados mañana. Exactamente. Yo creo que aquí la cuestión de ver mañana, Enrique, va a ser qué tanto avanzan los laboristas, ¿no? No tanto si ganan la elección. Creo que no la van a ganar. Vaya, el primer ministro seguirá siendo un líder conservador, en este caso Theresa May, pero vamos a ver qué tanto avanzan los laboristas con la agenda que traen, ¿no? Eso dice mucho de qué oposición pueden ser, ¿no? Exactamente. Gracias, Andrés, como siempre. Al contrario, un gusto, Enrique. Ahí está, mañana votan los británicos. Aquí le daremos seguimiento a esta elección, que es una más de todas las elecciones que tenemos en 2017. Vamos al corte, regresamos para analizar algunos de los datos de la encuesta de percepción de Jalisco. ¿Cómo vamos? A la mañana con 21 minutos. El miércoles de la semana pasada en Casi Teso Clavijero se presentó la quinta encuesta de percepción de Jalisco. Como vamos, con muchos datos interesantes que queremos compartir con ustedes esta mañana, datos que tienen que ver con la vida pública, la vida privada, la calidad de los servicios, la percepción que tenemos sobre nuestros gobernantes, y digamos que salen muchísimas conclusiones, o podemos extraer muchísimas conclusiones sobre la forma en que vivimos y la calidad de vida que tenemos los tapatíos. Y para analizar este tema, saludo a Ana Vicencio, ella es coordinadora de comunicación de Jalisco. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias, Enrique, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Oye, Ana, no sé si nos quieres platicar, antes de entrarle a algunos de los datos que me parecen interesantes de la encuesta, sino que nos platiques un poquito cómo se realizó, cuál es la periodicidad, qué metodología se utiliza, y también que nos platiques
¿Qué tipo de ejercicios se van a desprender de esta encuesta? Porque hay tantos datos que supongo que ya tienen varias cosas pensadas. Sí, claro. Bueno, la encuesta de percepción sobre calidad de vida es el instrumento de medición más importante que tiene el Observatorio Jalisco Cómo Vamos, y desde sus inicios en 2011 se produce anualmente, aunque ya desde 2014 la periodicidad ha sido cada 2 años. Es decir, ahorita lo tuvimos en 2016 y regresaremos con la encuesta en 2018. Hasta el 18. ¿Por qué? Porque no cambia tanto la percepción. Nosotros con esta encuesta pues tomamos como... lo tomamos como una verdad, que la opinión de las personas importa en la toma de decisiones, que no solo importan los indicadores objetivos o qué tanto han aumentado o disminuido los delitos o qué tanto se han modificado en otras investigaciones, pero con datos numéricos. Lo que nos interesa es conocer lo que la gente piense, sienta, lo que le causa miedo, y por eso hemos investigado a partir de esta encuesta con una muestra que se compone de toda el área metropolitana. Bueno, son solo 6 municipios, dejamos de lado 3, que son Ixtlahuacán, Juanacatlán y Zapotlanejo también. Pero los más poblados, ¿no? Prácticamente, los ¿no? 6 municipios más poblados y que están en su mayor parte urbanizados son los que contemplan esta encuesta, que tiene una muestra de 400 cuestionarios para cada uno de los municipios. Es decir, esto le da un nivel de confianza de más o menos 5%, bastante alto, y a nivel metropolitano pues ya la muestra llega a los 2.400, entonces aún más confiable. Y este es el producto, como te digo, Enrique, el más importante de Jalisco Cómo Vamos, pero no el único. En Jalisco Cómo Vamos, desde el año pasado, medimos también lo que han hecho los alcaldes municipales. Iniciamos el ejercicio con Guadalajara y Zapopan, con Enrique Alfaro y Pablo Lemus, para conocer qué tanto de los compromisos que habían establecido en campaña se están cumpliendo ahora que ya están en funciones, a partir de indicadores que seleccionamos para medir diferentes ejes temáticos. Y esta información se alimenta, este tablero se alimenta con información de las propias dependencias municipales, pero también... Es su información. Exactamente, es un tablero que tenemos simplemente los datos que las propias dependencias municipales le dan ofrecen. orden, en cierto sentido, ¿no? Ponemos una visualización que sea sencilla para conocer dónde estaban y hacia dónde quieren llegar, es decir, más o menos porcentualmente cuál es su avance. Y también una parte importante de cómo se alimenta este tablero, pues es justamente la encuesta de percepción de Jalisco Cómo Vamos, que es una de las salidas que tiene. También, como nos hemos dado cuenta que la producción de datos es tremenda, yo creo que ya llegamos a los millones de datos producidos que, pues con una sola presentación, una sola publicación es difícil después de asimilar. Como es tanta riqueza en la información de este estudio, pues tenemos pensado publicar varias versiones más cortas, temáticas, una centrada en género, una centrada en movilidad, otra en seguridad. Que pronto te puedes perder entre tanto dato, ¿no? Sí, nos pasaba en ocasiones anteriores que después del día de la presentación, probablemente durante una semana se mencionaban los datos, a lo mejor en medios de comunicación, pero a lo mejor unos 3, 4 meses después, tanto gente de dependencias municipales como también propios periodistas, pues nos hablaban para preguntarnos información que ya había sido dada a conocer, ¿no? Pero entre tantos datos, pues a veces es difícil identificar qué es lo relevante. Hay muchos temas muy interesantes. Ana, por ejemplo, me parece interesante, por ejemplo, el dato de que el 60% de los tapatíos considera que vivir en la ciudad es inseguro. 6 de cada 10 tapatíos. 18 puntos más que en 2014. Es un aumento muy importante. 45% ha sufrido un delito en su vida. Algún delito. Prácticamente la mitad de los tapatíos hemos sufrido algún delito de alguna característica. Y 18% en los últimos 12 meses. ¿A ustedes les sorprendió que el dato creciera tanto, el de inseguridad, el de percepción de inseguridad? Sí, y creo que tiene también que ver con tendencias de cómo ha crecido también inseguridad, pero si hablamos a escala nacional o a escala estatal. Es decir, cuando nosotros presentamos esta información de un gran aumento en la percepción de inseguridad, pues muchas veces contrasta con los datos a lo mejor que pueden tener fuentes oficiales que trabajan en los ayuntamientos municipales. La percepción de la inseguridad no se genera exclusivamente a partir de reconocer, por ejemplo, de quién es la competencia para atacar un problema. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en ¿Qué has hecho, alcalde?, presentamos la incidencia delictiva y cómo aumentó la tasa de delitos de alto impacto a nivel estatal, que por supuesto eso coincide con el aumento de percepción de inseguridad, sería lo lógico. A nivel municipal podrían decir, no, lo que pasa es que de esos delitos de alto impacto no todos competen a la policía municipal. Por lo tanto, si dejamos de lado algunos delitos, entonces podemos ver que ha disminuido. Pero el asunto es la percepción, ¿no? Exactamente. O sea, yo no sé si quien esté caminando
por la calle hoy o quien esté en su casa y tenga que poner 7 cerraduras para piense, bueno, este delito le toca al gobierno federal, el estatal, el municipal. Yo creo que la percepción de inseguridad es para todos, a los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Generalizada y además difícil de que cambie fuertemente con el trabajo que se ha empezado a hacer a lo mejor en los últimos meses o en el último par de años. O sea, y la tendencia ha sido a que crezca desde por lo menos que iniciaron las encuestas de Jalisco Cómo Vamos en 2011. Y esto, por supuesto, pues lo relacionamos con a lo mejor con nuestros propios familiares, con nuestros amigos que han sufrido. Con lo también. Que leemos todos los días. Exactamente, y a lo mejor aunque no hayamos sido víctimas directas de algún delito, escuchamos tantas historias que nos hacen percibir que la situación está de una manera, ¿no? Hay otro asunto que me pareció también relevante, que casi se extrae de todos los indicadores, Ana, que es las asimetrías y la desigualdad que tenemos en la ciudad. Me parece que es tremenda entre municipios, sobre todo. Es decir, casi en todos los indicadores, Guadalajara y Zapopan tienen, digamos, pues de alguna forma indicadores más o menos defendibles, positivos en algunos temas, por ejemplo, en servicios públicos, desde banquetas hasta digamos, parques públicos, espacios públicos. Y después ves Tonalá y El Salto, y lo que te dicen los habitantes de estos municipios es que tienen un déficit tremendo. Por ejemplo, me llamó mucho la atención en la pregunta sobre la infraestructura para discapacitados en los municipios. Por ejemplo, los tonaltecas responden el 79% que no tienen la infraestructura adecuada para este tipo de temas. O, por ejemplo, el 68% de los habitantes del Salto no tienen ni parques en sus barrios o en sus colonias. Y, por ejemplo, también la banqueta. Guadalajara sale más o menos bien, creo que 3% nada más responde que no tiene banqueta en su colonia, pero esto llega hasta el 41% en El Salto. ¿Se puede realmente tener una ciudad con un relato común, con un imaginario común, con una forma, un sentido que nos una a todos como tapatíos con estas asimetrías? Me parece que es muy complejo, ¿no? Por supuesto, y eso es justo pues uno de los datos más sensibles que evidencia esta encuesta. A nosotros también nos sorprendía y en reiteradas ocasiones los resultados de Jalisco Cómo Vamos, incluyendo también los de este año, pero de manera menos subrayada, pues hemos intentado hacer un comparativo municipal. Pero, ¿qué tanta importancia tiene comparar el municipio de Guadalajara, que tiene también ciertos ingresos, también gente con cierta educación y nivel socioeconómico, versus El Salto, cuando realmente lo que importa es enfocar lo que está sucediendo dentro del municipio para que también, y así es como lo presentamos en esta encuesta, pueda servir a las personas, por ejemplo, que trabajan solo dentro del municipio. Cuando comparábamos en la presentación que hicimos el miércoles pasado, sobre todo en temas de infraestructura, es sorprendente la cantidad de personas que dicen no tener espacios públicos en su colonia, y banquetas es coincido contigo, uno de los más sorprendentes, porque podríamos asumir que por lo menos lo más básico existe. Pero si no hay banquetas... Estamos en debate sobre las ciclovías y en El Salto 4 de cada 10 dicen no tener banquetas. Exactamente. Es y tremendo. Por supuesto, cuestiones indispensables para la movilidad, como los espacios para personas con discapacidad, ya se sienten como una especie de privilegio, ¿no? Sí. Exactamente. 79% en El Salto dice no tener infraestructura para discapacitados. Es tremenda la cifra. No solo en infraestructura, por ejemplo, urbana, sino también en lo que se puede tener como de oferta cultural. Y eso es importante porque también hay los hábitos de entretenimiento, ocio y recreación de la gente son muy diferenciados en el municipio, y por supuesto uno de los motivos tiene que ver con el nivel socioeconómico. Es decir, sabemos que las personas que tienen mayor nivel socioeconómico pues van con mayor frecuencia a teatros o dicen más, por supuesto. Pero uno de los motivos es también porque tienen esos, tanto los cines como los teatros como espectáculos donde se puede ir a ver un concierto mucho más cerca de casa, y esos tampoco están de manera, o sea, es abismal la diferencia con lo que puedes encontrar en El Salto, y por eso pues explican también muchas cosas que se ligan a percepciones mucho más bajas, no solo por ejemplo, en lo que dice la gente tener, sino también pues en su propia calidad de vida, en el miedo que tienen, por ejemplo, a no poder comprar alimentos por falta de dinero. Es decir, todo está realmente muy relacionado. Hoy en la tarde se presenta ¿Qué has hecho, alcalde?
Sí, esta plataforma que sigue al trabajo de Pablo Lemus y Enrique Alfaro, y justo con los resultados de la encuesta presentaremos una tercera actualización. La primera se inició en agosto del año pasado y ahora ya vamos con la tercera. Lo lamentable es que todo parece indicar que no van a asistir esta tarde los alcaldes, ni Enrique Alfaro, ni Pablo Lemus. Es lamentable porque este tipo de ejercicios son fundamentales para que los gobernantes sepan lo que sus ciudadanos opinan en encuestas con una buena metodología, encuestas serias, y otro mensaje que mandan los alcaldes de poca tolerancia a la crítica. Vamos al corte, regresamos para seguir platicando con Ana Vicencio unos minutos más. De la mañana con 37 minutos. Estamos con Ana Vicencio, coordinadora de comunicación de Jalisco. Como vamos analizando los datos que nos arroja la quinta encuesta de percepción de Jalisco, como vamos, que se presentó el miércoles pasado en Casa Iteso Clavijero, y que de estos datos se van a derivar muchísimos análisis e investigaciones en los próximos 2 años. Ana, fíjate que un dato que no sé si lo medían en las encuestas anteriores, tú me dirás, pero que se me hace interesante, es que 2 de cada 3 tapatíos nos identificamos como clase medieros. Es decir, 65% de los tapatíos pensamos que estamos en la clase media. Obviamente este dato contradice todos los indicadores objetivos sobre el asunto, donde pues, nos dicen cada año que cada vez menos tapatíos, cada vez menos mexicanos estamos en lo que podemos llamar la clase media. Pero me parece interesante, y no sé si lo habían medido en ocasiones anteriores, si aumentó, si bajó el número de tapatíos. No lo habíamos medido. En esta edición de la encuesta nos inspiramos en el cuestionario de la Encuesta Nacional sobre Satisfacción Subjetiva con la Vida y Sociedad, se llama Ensaviso, que se produce en un seminario en la UNAM y sacó resultados para 2015 a nivel nacional, que nos pareció muy interesante tomar algunas de sus preguntas para poder compararnos después. En el caso de Jalisco, claro, a nosotros también nos llamó mucho la atención porque a nivel objetivo, es decir, por ejemplo, con la medición de la MAI para calcular más o menos las personas que son de nivel socioeconómico AB+, o nivel socioeconómico CS-, o nivel socioeconómico D, en el D sabemos que la mayor parte de la población, por lo menos el 40% de la población se encuentra. En el caso de cómo la gente se autoasignó a una clase social, porque así estaba formulada la pregunta, la mayor parte, pues sí, respondió que a la mitad. Y lo interesante es que incluso la gente que sí es de su nivel socioeconómico más alto, pues a lo mejor por un poco de... Se va a la clase media. Moderación, responde clase media. Pero bueno, creo que o a veces es tu entorno cercano, ¿no, Ana? A veces no haces una gran valoración urbana de dónde estás parado, sino tal vez dices, bueno, tal vez no puedo comprar lo que puede comprar mi vecino, pero tal vez tengo más holgura económica que quien vive a 3 casas, que yo, y por lo tanto te autoasignas en la clase media. Exactamente, que siempre tiene que ver una cosa, para determinar la satisfacción o cuando compartes la percepción, tiene que ver con cómo ves las cosas, pero también las expectativas que tienes y cómo están alineadas ellas, ¿no? Entonces, claro que por ahí es un punto, pero en general... lo que hemos estudiado en Jalisco, cómo vamos, es que en general las encuestas, cuando tienes un rango donde puedes calificar en los extremos izquierda, derecha, pero también en el centro, la gente tiende a pasarse siempre al centro, ¿no? Es un punto más moderado, más cómodo, a lo mejor que no implica tanta reflexión. Incluso hasta de ideología, ¿no? Cuando le preguntas, ¿tú de qué te sientes? ¿De izquierda o de derecha? Claro. Más bien como de centro, ¿no? Sí, y bueno, por ahí nos sorprende que la mayor parte de la gente se haya hecho de clase media. De ahí hicimos un análisis interesante para, a partir de la propia autoasignación de la calidad de vida, pues clasificamos las respuestas para conocer cómo se comportaban, y tienen un comportamiento bastante similar al nivel socioeconómico. Es decir, en algunos casos, quienes son de nivel socioeconómico más bajo tienen una percepción ligeramente mejor que los que se autoasignan con una clase social baja, porque debemos decir que quienes se autoasignan con una clase social baja a lo mejor también tienen poco optimismo, es decir, habla también futuro, de una forma de afrontar la vida y vamos, aunque tengas condiciones muy pobres, pues si te asignaste en clase media quiere decir que por lo menos tienes algunos recursos que identificas. Entonces, bueno, fue muy interesante este análisis así, fue diferente a los años anteriores, pero a mí me pareció revelador este dato. Ahora, ahí también lo interesante es que sí alcanzas a ver, no es dramático, pero sí alcanzas a ver un vínculo entre más recursos económicos, más tú piensas que tu calidad de vida es mejor y de alguna forma tienes mayores niveles de satisfacción con la vida.
Y en caso de que tengas menos recursos económicos, tienes menos satisfacción con la vida. No es dramático porque eso no quiere decir que quien tiene menos recursos se sienta totalmente infeliz y quien tiene más recursos se sienta totalmente feliz. Pero sí hay, digamos, sí alcanza a ver una especie como de tendencia, ¿no? Entre más recursos, un poco más de felicidad y satisfacción. Entre menos recursos, un poco menos de felicidad, ¿no? Sí, indudablemente lo que hemos demostrado desde las primeras encuestas es que sí está asociado el ingreso con la calidad de vida, totalmente, porque habla de cómo también la gente pues puede sentirse tranquila, sentirse con libertad, sentir que puede vivir la vida que desea vivir. Y claro que varía en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? A pesar de que la gente que se dice que no tiene, que está muy insatisfecha con sus ingresos, pues se puede decir que está satisfecha con su familia, que es el elemento que más satisfacción nos da. Sí, además, o sea, son los ámbitos que están más cercanos a nuestra vida familiar, también a nivel nacional, y esto se repite, el trabajo es uno de los elementos que más satisfacción nos da, y es curioso, porque sí estamos satisfechos con el trabajo, probablemente agradecidos de tenerlo, no lo que nos pero llega no con de el dinero. ingreso. Exactamente. Sí, eso suele pasar. Otro de los asuntos interesantes de la encuesta, y hablando de esto, es que 38% de los tapatíos se han preocupado en los últimos 3 meses de que sus alimentos pueden faltar en la casa. 4 de cada 10, y por cierto es 15 puntos más que en 2014. Esto me parece interesante por estos discursos que dicen que la situación económica en México va muy bien. Pues aquí lo que queda claro es que dentro de la percepción ciudadana hay cada vez más tapatíos preocupados porque el alimento falta en su casa. Y eso es un dato fuertísimo. Y eso es muy importante. Por ejemplo, si lo comparamos, y es que también hay que entender que hay diferencia respecto al indicador que tiene Coneval de pobreza alimentaria, en el que podemos conocer, por ejemplo, con datos de 2015, que en Jalisco la pobreza alimentaria llegaba a 15% de los habitantes a nivel estatal, pero de todos modos... Pero es que esta es la percepción. Exactamente. O sea, el temor o el miedo que tienes o la ansiedad de que te pueda faltar eso. Ahí quería llegar, y eso es importante. A lo mejor la gente realmente no se quedó sin comida, pero tiene miedo de perder esa posibilidad por falta de recursos. Y eso nos habla de una disminución de la capacidad del ingreso muy fuerte. Sí, y esto hasta después ya para hacer cruces de análisis político es interesante, porque también tiene mucho que ver con opciones políticas y por quién apuestan. El camión sigue siendo el medio principal de transporte, 58%. Pero ha perdido, fíjate, desde 2011 9 puntos, cuando era 67% de los trayectos de la ciudad. Y el auto privado pasó del 20 al 28%. En 2011 el 20% de los tapatíos se trasladaba en auto, ahorita es el 28%. Casi es un juego suma cero entre los dos indicadores. Lo que pierde el camión lo gana el auto privado. Eso parece derivarse de la encuesta. Sí, y creo que se debe a que esta ciudad todavía no da las condiciones para podernos trasladar en transporte público. En otros datos de años anteriores habíamos revelado cómo gran cantidad de personas se tardaba alrededor de 3 horas, ¿no?, en traslados. Y ahora disminuyó el tiempo de traslados aproximadamente 1 hora y media, en promedio, en todos los municipios. Hay todavía personas que tardan más de 3 horas en traslados, pero por supuesto tiene que ver con que ha aumentado el uso del automóvil. Entonces no lo identificamos realmente como un dato positivo que haya disminuido el tiempo de traslado, sino como una necesidad de que las personas puedan disminuir su tiempo de traslado, pero utilizando el transporte público. Otros datos, 10% dice haber sufrido alguna violación de derechos a sus derechos humanos, 10% de los tapatíos. Y uno que también generó mucho debate, 2% tiene alguna persona extraviada o desaparecida, que si lo trasladamos a números absolutos, es una cifra muy importante. Aquí, en este 2%, la pregunta era directa: ¿conoce algún desaparecido? ¿Cómo se formuló la pregunta para llegar a este dato? Sí, le preguntamos a la gente si tenía entre sus familiares alguna persona extraviada, desaparecida sin datos o desaparecida con violencia, que pueden existir estas categorías. Y también nos llamó mucho la atención, fue la primera vez que hicimos esta pregunta. 2% es un número altísimo para este rubro, pero en temas de percepción también es importante valorarlo. Es decir, cuando lo extrapolamos, por ejemplo, para decir, es que hay 20,000 desaparecidos en Jalisco, tal vez no necesariamente responda directamente el porcentaje de respuestas a esa cifra, ¿no? Es probable, por ejemplo, que una sola persona haya sido identificada como desaparecida entre varios, ¿no? Estamos hablando de... no estuvo 3 días en la casa y no sabían dónde estaba. ¿No? Sí, tiene algún conocido familiar, que también puede ser condiciones distintas, puede ser que a lo mejor simplemente no ha llamado, como dices. Entonces, sí es un dato que hay que tener muy, muy cerca, que hay que estar alertas a él,
pero también hay que valorarlo en su justa medida. ¿No? Sí, porque el 2% de una ciudad de 5 millones de personas, bueno, aquí sería menos por el área metropolitana que pone de 4 millones de personas, estaremos hablando de 80,000, es una cifra alta. Pero también estamos hablando de que ahorita hay 20 y tantos mil reconocidos, pero ha habido en el pasado, es decir, es en tu periodo de vida, ¿no? No en los últimos 2 meses. Exactamente. Ni nada, ¿no? En tu periodo de vida. Antes de despedirte, Ana, los datos que más generaron discusión, sobre todo en la grilla, digamos, en la política, que es la aprobación de los gobernantes. 39% aprueba a Aristóteles Sandoval, 34% aprueba al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, 38% aprueba a Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, 50% aprueba a Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, 25% a Marilena Limón, alcalde de Tlaquepaque, y 28% a el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez. Estos datos, pues, por lo que pude revisar en la pregunta, era ¿usted aprueba o desaprueba? La típica pregunta en relación a gestión de los alcaldes y el gobernador. Simplemente las respuestas de los porcentajes que mencionas, pues dejan de lado las respuestas que dijeron ni aprueba ni desaprueba, es decir, estoy perfectamente indiferente ante tu pregunta. Y es importante mencionar que si hacemos un promedio de la aprobación que han tenido los alcaldes, en un promedio histórico desde 2011, ha venido a la baja. Es decir, que ahora en varios municipios la aprobación sea menor, pues probablemente no se deba a la figura necesariamente. Como platicábamos en el corte, muchas veces cuando a la gente le preguntas si está satisfecha o insatisfecha con su gobierno, probablemente piensa a lo mejor en algún ente ahí abstracto y no una figura, un nombre concreto, una cara. Y eso sucede también cuando preguntamos la aprobación o desaprobación del presidente municipal. En cambio, en el caso del gobernador, como era la misma pregunta para todos los cuestionados, sí se mencionó directamente su nombre. Entonces también ahí es un punto importante de la formulación de la pregunta dentro de la encuesta del tipo de resultados que pudimos obtener. Es sorprendente para muchos cómo la percepción de los alcaldes es baja, pero también, pues pensemos, no necesariamente responde a la acción municipal de esta administración. Probablemente sí en algunos casos, pero hay que valorarlo, como decía, en su justa dimensión, claro. Y responde a una tendencia a la baja desde 2011. Lo interesante es que como introducen el ni apruebo ni desapruebo, de alguna forma lo que responde el encuestado es una valoración directa, porque a veces cuando nada más dices apruebas o desapruebas, obligas a que el encuestado elija entre las dos. Aquí le das la salida y le dices, no tienes por qué aprobar o desaprobar, puedes perfectamente estar en el medio, y de alguna forma se dimensionan los porcentajes. Por eso vemos que, por ejemplo, sale el de Reforma o de algunos periódicos y suelen estar en los 45, 50, 52%, pero es precisamente por esto, porque no le dan la opción de ni apruebo ni desapruebo. El hecho de haberlo introducido hace que necesariamente tengas que tomar una postura, sea apruebo, desapruebo o no, ni apruebo ni desapruebo, ¿no? Y 2 de cada 10 en el caso de los alcaldes o 3 de cada 10 en el caso del gobernador son quienes se sitúan en esa posición de indiferente. Ana, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Enrique. Nos vamos al corte, regresamos para analizar los temas de la actualidad y leer los mensajes de WhatsApp. La mañana con 53 minutos. Está arrancando en el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila el conteo de votos de la elección en ese estado. Como le venimos anunciando desde el día de ayer, paró el PREP en 11,000 votos de diferencia a favor del PRI en este estado. Sin embargo, digamos, el PREP paró a las 2 de la mañana, más o menos. Más o menos en esa hora, el Instituto Electoral de Coahuila sacó un conteo rápido en donde todo parecía indicar que la victoria era para el Partido Acción Nacional. Desde que está parado el PREP, ha habido distintas convocatorias a manifestaciones. Ayer hubo una en la capital del estado, en Saltillo, convocada por el candidato del PRI, por Riquelme, para festejar por el triunfo electoral. Lo mismo dijo en una entrevista Enrique Ochoa Reza minutos después. Y el PAN, junto con otros partidos de la oposición, entre ellos Morena, formaron un frente con una manifestación de poco más de 60,000 personas para defender lo que ellos dicen que fue una victoria en las urnas. Creo que el Instituto Electoral de Coahuila actuó con muchísimas irregularidades. Me parece sorprendente que hayan parado el PREP en el 72% y precisamente en el momento en que se daba a conocer los resultados del conteo
rápido. Veremos qué sucede después de este conteo casilla por casilla de los votos. En Coahuila algo similar sucede en el Estado de México, donde salieron severas dudas por el manejo de la información del PREP. Hoy les recomiendo, usted tiene posibilidad leer un análisis del PREP del Estado de México que hace José Antonio Crespo, un politólogo muy conocido del CIDE de la Ciudad de México, en donde hace una radiografía de las inconsistencias. Él mismo ha sido un crítico de las posturas de no aceptar la derrota de Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto tiene mucho valor el documento que escribe hoy en el periódico El Universal José Antonio Crespo, y me queda claro que ambas elecciones se irán a litigio, se irán a debate posterior, y ojalá que la autoridad electoral logre dar resultados consistentes. 8499 dice: hola, buen día, una pregunta. Si en las encuestas de Jalisco, ¿cómo vamos? Hay personas de las que piden dinero en la calle, si hay presos, si hay personas que no tienen un hogar, ellos también son nuestros hermanos jaliscienses. Solo son encuestas maquilladas que encuestan a personas que tienen un auto y que ganan más de 15,000 al mes. No hay personas encuestadas que ganan menos de 4,000 al mes y que no tienen auto. Gracias. No, es una encuesta representativa. Por supuesto que se levantan encuestas de todo tipo, incluso está dividido por clase socioeconómico, quienes tienen auto, quienes no tienen auto. Creo que es una encuesta que si puedes verla, revisarla en su página de internet, te vas a dar cuenta que es muy sólida. 6631, Lemus me bloqueó de su Twitter solo por decir la verdad. Bueno, 5013, Alfaro demostró su intolerancia e incompetencia manteniendo a Salvador Caro y la consecuencia es el aumento de delitos. Hablando del aumento de delitos, ayer tomó protesta Marco Valerio en la Agencia Metropolitana de Seguridad y algo unió al gobernador y a los alcaldes, en este caso a Enrique Alfaro, a los alcaldes metropolitanos, y es su crítica al sistema penal acusatorio. Yo nada más dejo de reflexión que antes de que se implementara este sistema penal hace algunos meses, los delitos ya iban a la alza. Por supuesto que se han multiplicado los delitos en este 2017, pero ya iban al alza. Teníamos un aumento prácticamente desde mediados de 2015, ya empezábamos a ver un aumento, un incremento en el número de delitos, algunos con mucha presión, como por ejemplo el robo a autos. Por lo tanto, me parece que echarle la culpa al sistema penal acusatorio no me parece que sea lo más responsable. El sistema penal tiene muchas cosas que se deben de corregir, procesos, procedimientos, documentos que se tienen que llenar, todo el asunto relacionado con la prisión preventiva, y qué bueno que se va a discutir a nivel federal y en el seno de la CONAGO. Sin embargo, creo que los alcaldes y el gobernador tendrían que asumir su responsabilidad, capacitar mejor a los ministerios públicos, a las policías, para que garanticen el debido proceso y garanticen la protección de los derechos humanos, y por lo tanto no se caigan los distintos procesos jurídicos. Hay que recordar aquella frase muy conocida de Voltaire: es mejor exponerse a absolver a un hombre culpable que condenar a un inocente. Este sistema penal lo que hace es precisamente eso, tratar de que la inocencia sea la base, el eje principal del sistema, y creo que las fallas tienen que ver más con su implementación que con el sistema en sí mismo, y eso que lo hemos tratado aquí con muchísimos especialistas. 6682, buen día. En las elecciones del Estado de México es claro que el gobierno, con todas las trampas del mundo, el PRI ya aprendió, después y ahora con el poder es imbatible, pues es capaz de hacer todas las trampas que quieran. En Coahuila las trampas son para proteger a las ratas de los Moreira, da pena y coraje. 8894, con relación a los gobiernos actuales, mientras actualmente no roben y haya corrupción, vamos bien. Con relación al PRI o el PAN, en Estado de México más del 50% de la gente prefirió a la izquierda, pero no ganó, como pasó en Jalisco, por estar fragmentada. Así, un grave error de la izquierda. 1345, buenos días. Sobre las elecciones de Estado de México, te comento, yo tengo familia en la comunidad de Ojo de Agua, ahí les pidieron la INE a las personas adultas, y si ganaban el primer, le darían una ayuda económica al mes. Bueno, es lo que también platicamos en su momento. 6899, este miércoles nos presentan proyectos en presidencia. Aquí la invitación. Bueno, ahorita pasamos con gusto tu mensaje. 4807 nos dice: buenos días, quiero agradecer infinitamente al Ayuntamiento de Guadalajara por haber cambiado las luces LED de las luminarias de nuestra calle Agua Marina y otras calles en Residencial Victoria. Pues gracias. Mañana comentamos también los resultados en Reino Unido. Mañana votan, como se desprendió el análisis de nuestro colaborador Andrés Barba. Mañana está con nosotros también Clemente Castañeda, él es el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Hay muchísimos temas que revisar con él. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.